noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Bienvenidos a este programa que, como siempre, pues estará a, a todos ustedes. Hoy vamos a conversar sobre el tema de los arbitrajes internacionales, especialmente porque este 21 de abril tenemos una consulta popular, referéndum, acá en Ecuador, que se ha planteado por el presidente de la República. Y una de las preguntas, la pregunta D, habla de que el Ecuador debe abrirse totalmente a los arbitrajes internacionales y que, claro, la explicación para esto es que eh, con ello las inversiones extranjeras pues vendrán sin ningún temor y podremos tener pues ingresos de inversión extranjera pues muchos más altos. Para ello, pues hemos invitado hoy a Javier Echaide. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y abogado de la UBA, especializado en Derecho Internacional de las Inversiones y Derecho Internacional Comercial, investigador adjunto del CONICET e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales a Quioca, Facultad de Derecho de la UBA. Profesor adjunto del Departamento de Derecho Público del Derecho Público 2 de la Facultad de Derecho, consultor externo, experto para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para la UNTAD, ex vicepresidente de la CAITISA, Comisión de Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje de la República del Ecuador en los años 2013-2014. Estimado Javier, muy buenos días, muy buenas noches, perdón, bienvenido a este programa. Cuéntenos, ¿usted cómo ve el tema de los arbitrajes internacionales? Porque acá se nos vende como la idea de que es la panacea para toda inversión extranjera. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero que hay que decir es que la cuestión de la desregulación en materia de inversiones, sobre todo para los países de América Latina, yo les estoy hablando desde Buenos Aires directamente, y en ese sentido nos involucra también a nosotros. Son argumentos que vienen aproximadamente desde hace 30 años, si no más. O sea, no son argumentos nuevos y no son nuevos escenarios que se abran para potenciar o favorecer la llegada de inversiones, sino que son argumentaciones bastante remanidas ya desde hace muchísimo tiempo y afortunadamente América Latina cuenta con una experiencia bastante amplia en materia de este tipo de régimen, ¿sí? Y con estas mismas argumentaciones, o sea, de abrirse a los mercados internacionales para favorecer las inversiones extranjeras que van a llegar al país, que van a fortalecer o potenciar el desarrollo, entonces hay que brindarles como un marco de seguridad jurídica para que eso pueda darse. Básicamente, digamos, este es el esquema de motivos con los cuales toda nuestra región, desde los años 90 para acá, se ha metido, ¿sí? Se ha empezado a firmar tratados bilaterales de inversiones, de protección de inversiones, incluyendo Ecuador, por supuesto, y eso le ha permitido exponerse a arbitrajes internacionales frente a prácticamente cualquier medida que el Estado ecuatoriano o otro Estado dentro de nuestra región haya podido realizar por distintos motivos. Entonces, con esa experiencia de prácticamente, no sé, 25 o 30 años en materia de inversiones extranjeras y de este régimen de arbitraje, lo que se puede decir es que estos tratados no atraen la inversión, y esto no es solamente la experiencia en América Latina, la propia UNCTAD ya ha emitido informes desde el año 2009 diciendo que estos acuerdos internacionales no son suficientes, digamos, o sea, no cumplen con el motivo original de la atracción de inversiones, pero sí lo que la evidencia demuestra, la evidencia empírica demuestra es que los estados se han expuesto mucho más a las demandas internacionales en este tipo de mecanismos de arbitraje. Entonces, ya desde hace por lo menos 10 años, ¿sí? Sino un poco más, este sistema de arbitraje internacional ha entrado en una crisis importante, ha recibido críticas muy fuertes, tanto desde países desarrollados como países en desarrollo, precisamente porque o sea, los estados
se ven en situaciones en las cuales se constriñen cada vez más en cuanto a las políticas que pueden llevar a cabo, las políticas públicas que pueden llegar a fortalecer y quedan cada vez más expuestos a este tipo de juicios a nivel internacional. Estimado Javier, nosotros acá en Ecuador tenemos una mala experiencia con estos arbitrajes. No hemos, no sé si sea tema de la defensa o es la misma presión que meten las empresas y las multinacionales, porque no hemos ganado ningún proceso de arbitraje, es más, siempre salimos en contra. Y lo peor es que, es más, se nos obliga a seguir contratando con las mismas empresas. Entonces ya es como un chantaje de que si estas empresas no tienen dentro de sus contratos este acuerdo de arbitraje internacional, pues simplemente no se da el servicio, no se presta el contrato como debería ser. Sí, precisamente. A ver, para poner algunas cuestiones en números en el caso ecuatoriano, Ecuador ha sido demandado 29 veces, ¿sí? Hasta por lo menos el día de hoy. De Ujú. esas 29 veces, en prácticamente dos tercios de esas demandas, Ecuador terminó siendo o condenada, ¿sí? O, eh, o resultaron favorables parcialmente a los intereses de los inversores. Han sido muy pocas las ocasiones en que Ecuador eh, no ha tenido que pagar, porque acá también hay una cuestión en cómo se presentan las demandas. O sea, los inversionistas, ¿sí? Las empresas multinacionales, siempre son las que accionan, ¿sí? Las que presentan estas demandas a nivel internacional. No es al revés. O sea, los estados no son los que presentan este tipo de arbitraje. Por ende, siempre es el Estado el que se ve obligado a sentarse en el banquillo de los acusados, ¿sí? eh, Sobre ese tipo de, o sea, es prácticamente una vía unidireccional, ¿sí? En donde el Estado es el demandado, ¿sí? O sea, Y ahí, juega, Perdón, Javier, que sí, te interrumpa. sí, 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 Eso quiere decir que los estados no podemos nosotros demandarle a la empresa, sino que no, solamente las empresas pueden demandar a los estados. exactamente, o sea, no hay ninguna cláusula o ningún mecanismo que prohíba a los estados el poder demandar. Sin embargo, el sistema está diseñado para proteger la inversión privada. Los estados no hacen inversión privada. Entonces, al proteger la inversión privada, solamente son los privados los que pueden hacer algún tipo de reclamo internacional. Por eso es que se juega con una cancha inclinada. Es como presentarse en un partido de fútbol. Los argentinos siempre hacemos metáforas futbolísticas, perdonen, No, pero tranquilo. es como presentarse a un partido de fútbol con la cancha inclinada, con el árbitro en contra. O sea, hay mucho tipo o sea, de factores que hacen que lo que pueda hacer el Estado en su argumentación de defensa, aunque sea buena, son muy pocas las herramientas con las que cuenta para poder defenderse. Y si llega a ganar, probablemente hasta tenga que acarrear los gastos con las costas de ese arbitraje sobre el cual fue obligado a tener que presentarse. Entonces, son muchísimas las críticas, tanto de forma como de fondo, ¿sí? O sea, críticas en cuanto a cómo está diseñada la arquitectura formal del arbitraje en estos centros, ¿sí? Sea, de arbitraje internacional, como también cómo operan las reglas, ¿sí? Las cuestiones de fondo, las cuestiones sustanciales. Por eso es que hasta el centro más importante en el mundo en materia de arbitraje sobre inversiones es el CIADI, ¿sí? Que es un centro de arbitraje del Banco Mundial. Hasta el propio CIADI ha tenido que hacer algunas modificaciones en cuanto a las reglas. La crítica ha sido tan fuerte y tan grande que es muy difícil tapar el sol con una sola mano, ¿sí? O sea, a esta altura, la distancia, digamos, y los beneficios que no solamente los países desarrollados tienen, porque también los propios países desarrollados ahora se están viendo objeto de reclamos internacionales. Entonces es el sector privado el que, eh, impulsa este tipo de arbitrajes, ¿sí? Precisamente para disputar los recursos públicos, ¿sí? El erario público que es formado con el pago de los impuestos de toda la ciudadanía. Claro, ahora acá se nos plantea, porque bueno, en el gobierno anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso, ya había pasado una iniciativa del gobierno
de que regresemos al CIADI. Sí, Esto debía haber pasado por la Corte Constitucional. Sin embargo, el mismo juez constitucional que dio la sentencia para que cualquiera de estas iniciativas pasen primero por la Asamblea, pues se saltó el tema de la Asamblea. Y ahora, para ratificarlo, nos ponen en una consulta popular con diversos temas. Posiblemente esto va a pasar desapercibido, estimado Javier, en la consulta, porque muchas personas solo se van a fijar en el tema seguridad. Pero, ¿qué decirle a las personas si realmente, ya dijimos que no es un beneficio, pero qué decirle a las personas, acá a los pobladores de Ecuador, conociendo tú, como conoces estos temas del arbitraje, eh, qué decirles a estas personas? Realmente hay que tomar un poquito de iniciativa y leer un poco más de qué se tratan estos arbitrajes internacionales. sí, precisamente. O sea, si esta cuestión se presenta y se pone en una consulta popular junto con otras cuestiones, sabemos de la situación, y ha sido muy conocida la situación reciente en el caso de Ecuador con el tema de seguridad, el narcotráfico, eso aquí en Argentina también repercutió bastante, pero lo que yo podría decir es que si eso se incluye dentro de otros temas que también preocupan a la ciudadanía, es un caballo de Troya. O sea, se mete una cuestión dentro de muchas otras que pueden ser también sensibles a la ciudadanía y quizás no tanto, no sea percibido como algo prioritario. Sin embargo, para los intereses económicos y los grandes grupos económicos, este es el tema. Este es el gran tema, porque le abre las posibilidades para que Ecuador vuelva a someterse a este tipo de reglas, cuando a Ecuador le costó muchísimo poder ganar cierta autonomía, ¿sí? Una mayor autonomía respecto de otros países en América Latina. Nosotros en Argentina, Argentina, recordemos, es el país más demandado en el mundo frente a este tipo de régimen, ¿sí? Y por eso es que nosotros aportamos hace 10 años en la Caitiza la experiencia de nuestro país, precisamente observando y llevando o sea, todos esos antecedentes como para que en la oportunidad de poder ganar un mayor espacio de autonomía para defender las políticas públicas, Ecuador aprovechar esa oportunidad. Además, estudiamos muy profundamente el caso ecuatoriano. O sea, la Caitiza se conformó con 12 comisionados, de los cuales la mayoría, 8, éramos independientes y la mayoría extranjeros, como para que no se mezclara la cuestión de cierta contaminación, si se quiere, interna ecuatoriana. No, la mayoría éramos extranjeros, expertos en este tipo de cuestiones, que observábamos muchísimas anomalías en el caso ecuatoriano y aparte cuestiones que empíricamente se demostraban. O sea, Ecuador había firmado una cantidad muy importante de tratados de protección de inversiones, pero ninguna de las inversiones extranjeras provenía de los países con los cuales se había firmado estos tratados. Eso es un ejemplo. Entonces, para el caso de Ecuador no le había servido esto. Y sin embargo, eso le habilitaba que, sobre todo empresas de nacionalidad norteamericana, demandaran sistemáticamente al Ecuador a este tipo de arbitrajes, o sea, peleando por indemnizaciones que finalmente Ecuador acababa perdiendo. Entonces, más allá de las cuestiones particulares, ¿sí? De cada caso, el caso de Chevron es uno, el caso Oxy es otro, o sea, son situaciones que son muy conocidas a nivel internacional incluso, y en el cual Ecuador se vio eh, condicionado a nivel muy alto para poder defenderse frente a este tipo de demandas. Y la sugerencia que nosotros en la comisión hicimos al gobierno ecuatoriano era ganar autonomía, salirse de estos acuerdos, para mostrar un contraejemplo que es muy difícil de encontrar. ¿Sí? Brasil nunca ingresó a este tipo de acuerdos y nunca entró en el CIADI. Y no podemos decir que Brasil sea un país menor o un país desfinanciado internacionalmente que no recibe inversiones a nivel internacional. Y sin embargo, o sea, Brasil sigue manteniendo una relación económica con el resto de los países del mundo y sigue teniendo este, posibilidades y oportunidades de inversión extranjera. Entonces acá la cuestión no es si uno se mete en este tipo de acuerdos o no para poder potenciar esta atracción de inversiones y desarrollarse, integrarse al mundo, etcétera, sino cómo regular la cuestión de las inversiones.
O sea, esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Porque entrar en este tipo de mecanismos termina siendo una trampa. Y es una trampa mucho más grande si se lo incorpora dentro de estas cuestiones sensibles. Por eso entiendo que es un caballo de Troya. Hay que ver no solamente cómo se presenta la consulta popular, sino cuáles son los contenidos, para ver si no nos encontramos ningún griego que se quiera meter de sorpresa en nuestra soberanía, ¿no? Claro, es que eso justamente es lo que preocupa, ¿no? Muchos, como digo, como decía antes, hablábamos de la seguridad, del tema de que si los militares pueden salir a las calles, pero la pregunta de no se está tomando en cuenta porque está metida dentro de todo esto. Ahora, tú hablabas de Brasil. Yo recientemente vi que Honduras también acaba de decir no a este tema del CIADI y a los arbitrajes internacionales. eh, para una explicación, Honduras perderá, yo sé que no, pero perderá o no perderá inversión extranjera. Eso después se verifica en los casos concretos, pero en principio, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado, lo que le preocupa a las empresas extranjeras es encontrar el negocio, ¿sí? La oportunidad, entrar en ese negocio y sacar el rédito lo más rápido posible. O sea, no es, o sea, precisamente lo más alejado de las preocupaciones de una empresa es meterse en un país en donde fracase su inversión para poder demandar a ese país para esperar años para cobrar una indemnización. ¿Se entiende? No tiene lógica esa argumentación. O sea, lo que espera un inversor extranjero es entrar, ver cómo son las reglas de juego, anticipadamente tratar de entender cómo son esas reglas de juego para saber cómo atenerse y después tratar de obtener el mayor rédito posible en el menor tiempo que se pueda dar. Pero tratar o esperar que su inversión fracase para poder ir a arbitrajes internacionales, o sea, y empezar con todos estos mecanismos, es lo que entiendo que un buen empresario intentaría evitar, ¿sí? Y sin embargo, estos países, al meterse, digamos, en este tipo de mecanismos, lo que hacen es, o sea, meterse en un chaleco de fuerza que después entregan, lo que hacen es entregar este tipo de políticas públicas, de protección de políticas públicas. Y eso hace que precisamente empiecen a jugar con esta cancha inclinada que decía al principio. O sea, no es una cuestión que se debata a nivel internacional respecto de desregular los mercados o desregular, y lo digo también desde Argentina en este momento, ¿sí? En donde también estamos escuchando este tipo de argumentos. O sea, precisamente la idea es fijar y acordar reglas de juego claras al momento de realizar este tipo de inversiones. Y está claro que este tipo de acuerdos y este tipo de sistema de arbitraje no ofrecen esas reglas claras para los estados. Entonces, sería muy mal negocio para el Estado, ¿sí? Meterse en este tipo de acuerdos. Por eso siempre la presentación de estas cuestiones, junto con otros temas, es una cuestión muy preocupante, porque eso hace que el tema entre por debajo de la alfombra, pase totalmente desapercibido y después, a la postre, nos enteremos que el país es demandado por empresas internacionales y en realidad eso fue algo que se resolvió años antes, cuando nosotros entramos en el sistema. Entonces, mi recomendación es que si el país ha decidido ganar autonomía, ¿sí? Salirse de estas cuestiones y volver a fijar las reglas con otros estados, ¿sí? De cómo regular las inversiones, mantengan ese rumbo, mantengan ese camino, porque así es como defienden su soberanía. Quiero agradecerte, estimado Javier, por haberte conectado desde Buenos Aires para darnos esta explicación importantísima y ahora que ya mismo entramos en campaña por el sí o por el no y hay que ir explicando pues justamente qué es lo que sucede con esta pregunta de, que es, yo digo, la cereza del pastel para los empresarios. A ellos no les interesa la seguridad, sino meter esto para poder ellos tener más ganancias. Tu mensaje final al pueblo de Ecuador, estimado Javier. No, o sea, que se interioricen en estos temas que no son para nada sencillos, ¿sí? Son bastante complejos, pero precisamente son temas que no son difundidos públicamente. Y por algo es que no son difundidos públicamente. Todo este sistema opera y opera con esta libertad porque opera a las sombras de la conciencia de la gente. Entonces, la mejor herramienta que
que la ciudadanía puede tener es interiorizarse para poder defender sus derechos. A partir de que uno se interioriza y empieza a conocer, es como empezamos a recuperar herramientas para poder defender lo que queremos. Así es. Muchísimas gracias. Ha sido Javier Echaide quien ha estado con nosotros en este Otras Voces de Hoja de Ruta Radio. Nosotros regresamos más adelante con más aquí en nuestro medio de comunicación digital y ciudadano.